Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña como todos los días en nuestro blog, en nuestro espacio javiersolórzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, para que usted nos escuche, pero sobre todo le reitero, para que usted opine y nos dé esos puntos de vista. Cuando un medio de comunicación se cierra, siempre hay que pensar cuáles son las razones por las cuales esto sucede. Pueden ser muchos motivos, ¿eh? De repente puede ser la no rentabilidad, ¿no? Piense usted en lo que ha pasado de surgimiento en los últimos años de muchos medios de comunicación que han tenido vida efímera, ¿no? Hay muchos periódicos, por ejemplo, que de repente son estrictamente sexenales, ¿no? O son para salir y para empujar a alguien y para que jueguen un papel político. Hay otros medios de comunicación que bueno, también dan de sí, de repente ya no resultan tan rentables, resultan poco atractivos, o están hechos también pensados en un momento de coyuntura, ¿no? Un rato y vamos a ver cómo nos va y si funciona adelante, si no, no. Cuando cierra un medio de comunicación como Monitor, cuando cierra una estación de radio que tiene, pues que bueno, que todos sabemos que Monitor, que es un noticiario capitalino, tiene un gran peso, tuvo un gran peso, hablamos en pasado porque ha cerrado, y tuvo una gran influencia. Pues ahí es un asunto como para así frenarse, ¿no? Y tratar de ver las causas, no de treparse necesariamente en esto que significa, bueno, es que los atacaron, los agredieron, o lo contrario, ¿no? No decir, pues claro, se la ganaron. Hay que buscar razones. Le pongo algunas razones sobre la mesa para discutirlas. Monitor fue, sin lugar a dudas, el noticiario más influyente durante mucho tiempo en la Ciudad de México. Tuvo una fórmula propia, ingeniosa, bien hecha, plural, aunque de repente era muy autoritario, pero plural. Había muchas voces, y eso creo que, y voces que de repente era muy difícil escuchar porque no había caminos para escucharla, ¿no? Y yo creo que se unió a una gran batalla de medios de comunicación, porque no fue el único, fue un factor importante, pero ha habido esfuerzos grandes en televisión, aunque de repente no se vean, esfuerzos grandes en la prensa escrita y en la propia radio. Entonces, el hecho de que tenga estas características genera naturalmente una inquietud y preocupación mayor en el entorno. A ver, se lo voy a plantear también de esta manera. Monitor se convirtió en una empresa, es decir, era una empresa que vendía servicios a una estación de radio y luego hizo muchos acuerdos con la estación de radio y algunos empezaron a entrar en un terreno de disyuntiva y de discusión y de polémica y de confrontación, para ponerlo quizás de la manera más doméstica. Y en esta confrontación se llevó a cabo un largo juicio que sería muy, no tengo todos los detalles, pero además sería muy... nos llevaría mucho tiempo pues hablar de ese juicio. Pero la cosa está en que este juicio, de repente uno leía los periódicos o veía lo que decía Monitor o lo que decía Radio Centro y uno decía, van a darle el laudo favorable a unos, le van a dar el laudo favorable a otros, ¿no? Eso es lo que uno pensaba y lo que uno veía cotidianamente. Sin embargo, le debo decir que pasaba el tiempo y el asunto se alargaba, ¿no? Y entonces de repente decían, ya ganó la primera instancia uno, ya ganó la primera instancia el otro. Y ahí fue el centro, pero el gran centro de la polémica con Monitor. Pero la gran pregunta es por qué llegaron a eso, y si hubo otros actores mientras esto sucedía, y si los hubo. Uno de ellos fue la propia presidencia que pudo haber empujado una decisión, no lo hizo, pudo haber sido, pues, tener una actitud diferente y no lo hizo, y no tenía obligación de hacerlo. Pero era un asunto de sensibilidad y de gobierno, era un asunto de política, era un asunto de, así como la presidencia apoya a muchos medios de comunicación y les anda exigiendo, aquí pudo haber llegado a un acuerdo interesante con Monitor, en función de tratar de encontrarle salidas en el marco legal y en el marco incluso económico, de ver cómo podía Monitor poder seguir existiendo, pero sobre todo por lo que representaba Monitor, por lo que representó incluso para quien gobernaba. O sea, perdóneme, Vicente Fox fue de los que se vio beneficiado con Monitor. ¿Por qué razón? Cuando era candidato, ahí estaba. Había varios noticiarios que le hacían mucho caso a Vicente Fox. Estaba Imagen, cuando Imagen era otra cosa. Estaba el propio Monitor. Había otros noticiarios que le abrían las puertas a Vicente Fox ante el enojo de los priistas que todavía pegaban en la mesa en aquellos años con Ernesto Zedillo como presidente, que no veía. Él no veía, ¿no? Pero los que estaban a los lados golpeaban. Imagínense en tiempos de procesos de campaña. Todo lo que ha pasado a partir de ahí fue un enorme problema, porque no supo resolver el problema Monitor, y porque sus trabajadores empezaron a estar hasta acá, así, no tenían para dónde hacerse. Y los trabajadores fueron, hay que reconocerlo, sumamente solidarios, pero no podían seguir siéndolo, no podían vivir de aire. Entonces varias veces se pospuso
la posibilidad de que se hiciera un paro. Hasta que el viernes pasado se hizo ya un paro formal, se declaró la huelga, y además la huelga, que es una huelga que va a ser muy difícil que se resuelva, va a ser muy difícil que se pueda de la noche a la mañana decir, ahí están los salarios, ahí están las quincenas que debo, ahí está esto, ahí está el otro. Y yo creo que ahí también algo que sucedió es que a lo mejor la dirección de Monitor se fue perdiendo en todo este mar de las grandes dificultades que tenía y ya no encontró salidas, y ya nadie le quiso ofrecer salidas, que esa es otra. Es difícil un poco lo que va a vivir Monitor ahora, porque para empezar está en huelga y va a ser muy difícil que se recupere. Quisiéramos pensarlo mejor, pero también le quiero decir que en sentido estricto pues los trabajadores tienen razón. Si a usted no le pagan su quincena, ¿qué hace? Pues bueno, a lo mejor entiende, ¿no? A lo mejor entiende que la empresa esté en apuros, pasará un mes, 2 meses y le dicen, aquí está, ¿no? Pero de repente pasan meses y meses y meses y no es nuevo, sino que es cotidiano y es una empresa que cada vez se ven más dificultades. Pues acabaron los trabajadores optando por la huelga. Yo estoy seguro que muchos trabajadores no querían irse a la huelga, pero créanme, no tenían de otra. No hay una conclusión de esta historia. Es una historia que tendremos que recordar siempre, más allá de lo que venga, que Monitor jugó un papel destacadísimo en la apertura de los medios de comunicación en México, que fue ingenioso, que fue muy creativo y que se hicieron cosas muy interesantes allá adentro. Fue un noticiario fundamentalmente capitalino que logró en la Ciudad de México tener una repercusión real, cotidiana y expresa muy en los ciudadanos. Los ciudadanos lo escuchaban, fue, le reitero, ingenioso, tuvo muchas fórmulas nuevas, que si las motocicletas, que si los helicópteros, que si... Bueno, todo eso es muy importante. El problema está en que la historia se acabó. Y yo no sé exactamente qué decirle, si la historia tenga que volverse a reconstruir, qué se tenga que hacer. Por lo pronto, esa famosa decisión del conflicto entre Radio Centro y Monitor tiene que resolverse. Y en el momento en que se resuelva podremos saber qué es lo que sucede. Pero lo más importante es que en este momento pudieran existir elementos para que los trabajadores de Monitor pudieran recibir su dinero, porque no pueden vivir como están viviendo. Quizás se está cerrando una etapa de los medios de comunicación radiofónicos particularmente. Quizá habrá que siempre revisar y considerar este asunto. Pero también habrá que no crea que quiero ver el lado bueno del asunto. Quiero decirle que habrá que recordar que Monitor jugó un papel clave en esta muy precaria democratización del país, pero que la tenemos, y en esta posibilidad de libertad de expresión, que la cual se batalla cotidianamente. Es una pena que haya cerrado, pero creo que nadie mejor que los que trabajan en Monitor y el propio dueño de Monitor tendrá que verse ante el espejo para saber qué hizo bien y qué hizo mal, porque a lo mejor hizo muy bien el radio, pero las otras cosas no las hizo bien, y era igual de importante una cosa que otra para lograr fortalecer precisamente al medio, sin olvidar que es evidente que desde ámbitos de gobierno trataron de meter, no una vez, sino varias veces, la pisada materialmente sobre la cabeza de Monitor. Bueno, es una pena que no esté ya Monitor, en verdad que se le va a extrañar, pero también es momento de reflexión para ver qué pasó exactamente ahí. Y no dudamos que teniendo la historia Monitor que ha tenido, pronto estemos escuchándolo. No en el horario de nosotros, ¿verdad? Porque estamos ahí en la mañana, no los podemos escuchar, pero sí saber que se ensancha el dial de radio en México, tanto de AM como FM, más allá de las nuevas tecnologías. Pásela bien, gracias. Aquí estamos, javiersolorzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, para que nos escuche y sobre todo para que participe. Adiós.